que nos acompañan hoy en el Auditorio de la Música de la Universidad del Tolima, a las personas que se encuentran en las diferentes partes del país, en los CAT, en los Centros de Atención Tutorial del Instituto de Educación a Distancia, y que a esta hora se conectan en vivo por FastLive. Les enviamos un cordial saludo desde la Universidad del Tolima para dar inicio a este sexto foro de investigación formativa del programa de licenciatura en Literatura y Lengua Castellana del Instituto de Educación a Distancia y al primer simposio de estudios literarios, el cual ha sido organizado por el Semillero de Investigación EPELILA, adscrito al Grupo de Investigación Argonautas, con apoyo de la Facultad de Educación, con apoyo del Programa de Licenciatura en Lengua Castellana de la modalidad presencial, con apoyo del Programa de Licenciatura en Lengua Castellana del Instituto de Educación a Distancia. Queremos empezar dando un agradecimiento a los compañeros estudiantes del semillero, quienes, debido a su labor y su esfuerzo, han logrado llevar a cabo este evento del simposio. Hoy inicia la tercera y última jornada. Igualmente agradecer a los profesores del programa que se encuentran hoy aquí presentes y a los diferentes actores de la comunidad universitaria. Queremos igualmente enviar un saludo a la directora del Instituto de Educación a Distancia, que no se puede hacer presente hoy debido a las diversas actividades académicas que se encuentran desarrollando la universidad y el instituto, y al doctor John Jairo Méndez, director de la Oficina de Investigaciones, quien nos ha colaborado también en el ejercicio de construcción de este evento. El ejercicio de investigación formativa ha sido uno de los pilares fundamentales para el Instituto de Educación a Distancia y cada uno de los programas que oferta. En ese sentido, hoy, una vez más, el Instituto se encuentra desarrollando varias actividades que dan cuenta a la comunidad de este esfuerzo. De la misma manera, el ejercicio de investigación formal o formativa permite que articulemos el trabajo con los distintos semilleros y los grupos de investigación. Es así como hoy abrimos este evento conjunto con la presencia de unos invitados que nos van a acompañar durante el ejercicio de la primera mesa, el desarrollo de la primera mesa, que se llama Literatura y Pedagogía. Los invitados ahorita los presentaremos. Después de este evento nos acompañará el profesor Alex Silgado también con un ejercicio de narrativas pedagógicas. En las horas de la tarde nos acompañará el profesor Cristo Rafael Figueroa, quien nos deleitará con una conferencia central a partir de las 2 de la tarde. Posteriormente vendrá un panel sobre pedagogía, literatura, y cerraremos finalmente con varias sorpresas. Entre ellas esperamos hacer el lanzamiento del número 4 de la revista Ergoletrías, la clausura final del evento y la entrega de los certificados a los conferencistas, ponentes y asistentes. Entonces, sin más, de nuevo, bienvenidas, bienvenidos. Esperemos que esta jornada enriquezca nuestra mirada sobre la literatura, sobre la pedagogía y sobre el quehacer cotidiano de la Universidad del Tolima y el Instituto de Educación a Distancia. En la mesa Literatura y Pedagogía hemos podido reunir hoy a 8 estudiantes del programa de licenciatura en Educación Básica con énfasis en lengua castellana, que era el nombre del programa anterior. El nombre del programa actual, que está en su primera cohorte, es de licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. Hoy tenemos presencia en la mesa de estudiantes de primero, tercero y cuarto semestre. Vamos a realizar un ejercicio de lectura de sus trabajos que ellos han venido realizando, articulados a los cursos de literatura y escritura que oferta el programa. En ese sentido tenemos a Sergio Quintero Tarazona con la ponencia Colombia, el país más odioso del mundo,
Carolina Romero Tálora con la ponencia Juegos Fabulescos y Humanización del Animal, Sara Lucía Naranjo Vargas con la ponencia Escribir un horizonte sin límites, Karen Stephanie Paz con su ponencia titulada Entre el amor filial y el reproche a la vida, Manuela Alejandra Díaz con su ponencia titulada Fecundidad, obligación o placer, a Lina Ginette Olivera con la ponencia titulada Lo eterno y lo efímero en un poema de Borges, a Francisco Fajardo Trujillo con su trabajo que lleva por título La finitud humana como excusa para el arte, y cierra Kelly Natalie González con su texto titulado El universo interior de nuestros anhelos. Entonces la metodología es muy sencilla, cada uno se va a dirigir, va a leer su ponencia y esperamos al final tener un espacio para la intervención, reflexiones o preguntas del público. Entonces, sin más, recibimos a Sergio Quintero Tarazona con su ponencia titulada Colombia, el país más odioso del mundo. Un aplauso para recibir a los ponentes. Muy buenos días. Justamente es curioso que 2 días antes de leer esta ponencia debe uno enterarse de noticias como lo que sucedió en el centro, para los que de pronto tuvieron la oportunidad de enterarse de uno de los casos más de intolerancia que sucede en esta sociedad, del muchacho que fue apuñaleado por simplemente que su novia recibió un piropo, ¿no? Entonces es bastante curioso el tema, y antes de empezar hablamos justamente de eso con mis compañeros, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, entonces, Colombia, el país más odioso del mundo. El mal sufrido debe inscribirse en la historia colectiva, pero para dar una nueva oportunidad al porvenir. Tzvetan Todorov. Aún duele la guerra. Existe una guerra que no requiere de firmas para su culminación. El odio conduce al sujeto por inhóspitos parajes habitados por miseria, olvido, rencor, sevicia, por citar algunas y no hacer más odiosa la introducción. La violencia en Colombia ha sido un pretexto y un contexto que se ha desusado, malgastando las palabras dentro de los discursos que se han repartido a diestra y siniestra sobre la guerra, que tanto daño ha causado a nuestra sociedad. En este sentido, la literatura testimonial ha jugado un papel fundamental en tanto guardiana de la memoria, pero no se ha escapado del odio que desde diferentes lugares le arrojan estrepitosas y devastadoras bombas disfrazadas de verdad. ¿Quién o quiénes pueden tener la verdad de una guerra que aún sangra y respira? En estas líneas se buscará una aproximación que dé cuenta del origen del odio, motor de la empresa guerrerista que sirve de trampolín para posicionar discursos e ideologías, y del odio como un funesto legado de las guerras en Colombia. El punto de partida es el artículo de Jorge Eduardo Suárez Gómez, La literatura testimonial de las guerras en Colombia, entre la memoria, la cultura, las violencias y la literatura. En este texto, Suárez contextualiza el devenir de los conflictos y el sentir que éste ha causado en la sociedad, para luego adentrarse en la literatura testimonial como género discursivo, las diferentes etapas que ha tenido desde la década de los 50 hasta la actualidad. Historicismo del testimonio. Para Suárez, se vive en una cultura de culto hacia el pasado, en la medida en que, abro comillas, la obsesión por el recuerdo parece ser uno de los signos distintivos de las sociedades occidentales. Este culto al pasado en América Latina es heredado de las coyunturas a nivel mundial, como las 2 guerras mundiales del siglo XX. La ideología actual de lo efímero trae consigo una cultura que anhela lo perdurable, desde esa remembranza del pasado en lo que Todorov menciona como abuso de memoria. Esta fijación del pasado evita que el sujeto se concentre en los acontecimientos actuales, con lo cual se pone en riesgo la evolución social, por lo que permanecer en los sucesos del pasado a la par que el presente exige una nueva forma de pensar y sentir, exime a los individuos de sus responsabilidades, ya que, abro comillas,
Conmemorar a las víctimas del pasado es gratificador, mientras que resulta incómodo ocuparse de las de hoy en día. Cierro comillas, Todorov. Este punto es clave para la comprensión, no del origen del conflicto armado, sino de su secularización, de esa fijación que ha perdurado por casi 60 años y seguirá impresa en la memoria per secula seculorum. En consecuencia, Suárez plantea dos ejemplos sobre esta necesidad de mantener vivo el recuerdo, específicamente el de las guerras en Latinoamérica. El primero de ellos da cuenta de la necesidad del pasado, heredado, como ya se mencionó, después de las dictaduras y guerras civiles que atravesaron el continente en las últimas 5 décadas, igualmente heredadas como una necesidad de hacer la guerra en este lado del planeta. En segunda instancia, el auge de la tendencia testimonial, ya que esta, abro comillas, está considerada voz de los sin voz, amplificador del discurso de los excluidos y narrativa de las luchas políticas de sectores subalternos, cierro comillas, Suárez. El testimonio es contado por los propios actores, generalmente los vencidos, dando otro enfoque político de la historia, ya que siempre se cuenta con la versión oficial. La recuperación de estos testimonios permite la posibilidad de abrir un nuevo camino de redención de la cultura perdida, permitiendo ubicar al individuo en un orden en el que ahora sí tiene voz. Si bien la guerra causa estragos en el sujeto, no poder hablar de ello significa sufrir la guerra 2 veces. En su gran mayoría, los compiladores de estos testimonios son de izquierda, por su misma condición de vencidos, y es probable que allí, en su ideología política, radique la animadversión de la mayoría, pues en Colombia, abro comillas, la derecha gobierna desde hace décadas en la Casa de Nariño, porque el peso del sufragio ha recaído en las propuestas para atacar a los narcos o a las FARC, cierro comillas, Diario El Colombiano. Uno de los aspectos relevantes en el artículo de Suárez es la imposición del olvido. Este acto le impide a los que han sufrido la guerra hacer su duelo, pues siguen sin tener una voz que les permita recordar y llorar a sus muertos. La negación de la palabra, como vía de expresión de ese dolor y el sufrimiento que causan las atrocidades de la guerra, se conjuga con el proceso político del conflicto armado. De este modo, para Suárez, el ciclo de guerra, amnistía, olvido, que domina la historia política colombiana, excluye los mecanismos de la justicia transicional, verdad, justicia y reparación, no dejando espacio para que las memorias colectivas de las víctimas, cuando logran articularse, salgan del espacio íntimo, se discutan en el espacio público y se incorporen a la memoria nacional por medio de políticas de la memoria, cierro comillas. Por lo tanto, y para aumentar el infortunio de quienes han quedado en ese olvido, la literatura testimonial se ha convertido en un depósito de memoria, según Suárez, desde los cuales no es posible establecer una relación dialógica, como lo refiere Bakhtin. Por ello, es necesario que estos testimonios se sitúen, habiten un lugar desde el cual se vislumbre el camino de la reconstrucción social. El testimonio se ha denominado de distintas maneras. Para el autor, todos son válidos, pero prefiere ubicarlos como subgéneros de la literatura testimonial. El género de literatura testimonial en Colombia es, abro comillas, un género cuyo devenir está sometido a las influencias de varias culturas de la memoria y a las propias dinámicas de las guerras nacionales, cierro comillas, Suárez. En cuanto a la dinámica del género, Suárez expone una idea bastante importante, y es que nos hemos acostumbrado a la guerra, ya que de 200 años de independencia, 50 han acontecido en medio de la guerra. Este tiempo transcurrido en el conflicto ha posibilitado la rutinización de la guerra, en el que los medios de comunicación han influido directamente a retener y amañar esa rutina bélica. Los noticieros juegan un papel fundamental en los procesos de reconciliación, pero desafortunadamente no se encuentran preparados para afrontar dicho proceso y, abro comillas, las equivocaciones se resumen en la tendencia hacia la reacción y no a la proacción, hacia el interés privado por encima del interés público y simplificaciones equivocadas, cierro comillas, Angulo. De este modo, las noticias sobre la guerra ya no nos asombran, pero siguen indignando a la sociedad. El recorrido que hace Suárez a través del tiempo le sirve para exponer los diferentes periodos en los que se ha escrito la literatura testimonial y las características que ha tenido en cada uno de estos lapsos de tiempo. A continuación, se relacionan de manera breve.
Primero, Suárez habla de una bibliografía anterior a la década de los 60, basándose en Carlos Miguel Ortiz. Dicha bibliografía para Ortiz es bipartidista, se basa únicamente en los culpables de los hechos violentos y no busca la reconciliación. En segunda instancia, en la década de los 60 y 70 inicia una nueva época de producción literaria de manera científica y la sociología comienza a permear los textos. La bipartidista no desaparece. En los 80 aparece la violencia en Colombia, estudio de un proceso social y rompe con todo lo establecido, ya que propone nuevas formas de ver el conflicto. Luego, a partir de los 90, aparece un nuevo actor, el narcotráfico. La literatura testimonial habla entonces, por un lado, de la violencia de las guerrillas y por otro, de las nuevas formas que es el narcotráfico, con lo cual en ocasiones se mezclan, porque ambas tuvieron estrecha relación. A partir de entonces, comienzan a surgir a los ojos del público, o mejor, queda al descubierto otras formas de violencia, como por ejemplo la proveniente de las fuerzas oficiales, las bandas criminales, entre otras. En el siglo XXI, cambia la forma de contar y la percepción del público. Ahora son los protagonistas de los secuestros los que cuentan su historia y ya no existe, de manera aparente, la intervención de los académicos o periodistas. La voz de la guerrilla no se usa ya para explicar la génesis del conflicto. El odioso país del Sagrado Corazón. Este recorrido histórico favorece una comprensión sobre los pensamientos de la sociedad actual, expresados en su gran mayoría en las redes sociales. Es de popular conocimiento que el proceso de paz firmado entre las FARC y el gobierno ha suscitado una serie monumental de comentarios a favor y en contra, motivados estos por el bipartidismo que ha gobernado al país durante los últimos 60 años. A pesar de existir cuantos partidos políticos como candidatos que los representen, la polarización en Colombia sigue intacta y estas subdivisiones lastiman de manera profunda las instituciones, la cultura, la economía, puesto que cada uno de estos nuevos partidos, las alianzas políticas, los lazos condicionales que entrelazan los unos con los otros, buscan el interés propio, desmenuzando hasta el límite los preceptos que ya existían desde tiempos ancestrales en que chulavitas y cachiporros se tasajeaban entre sí. Las nuevas generaciones, nacidas durante la guerra, se han caracterizado por ser bélicas, o quizás el factor de toda la semana bien y preciso y toca enfermarse. Las nuevas generaciones, nacidas durante la guerra, se han caracterizado por ser bélicas, o quizás el factor de rutinización de la guerra ha producido el odio que impera en la actualidad en nuestro país, evidente en las redes sociales, en las calles. Basta con transitar en la vía pública, bien sea a pie, en un autobús o en un vehículo particular, para darse cuenta de las expresiones de ira, de envidia y de egoísmo. Gracias. Los colombianos odiamos, pero creemos que habitamos el país más feliz del mundo, ya que, abro comillas, Colombia regresó a la cima del índice de felicidad más alto del mundo, con el 85%, y se ubica muy por encima del promedio global, que se sitúa en el 66%. Perdón. Perdón por ser tan odioso. Entonces, vuelvo a la cita. Colombia, abro comillas, Colombia regresó a la cima del índice de felicidad más alto del mundo, con el 85%, y se ubica muy por encima del promedio global, que se sitúa en el 66%, a pesar de que, paradójicamente, el país no es el más optimista y su esperanza en la economía para este naciente año es muy baja, al considerar que habrá dificultades económicas. Cierro comillas, diario El Tiempo. Los colombianos odian como si fuera su sentimiento original, como si se tratase de amar, puesto que se convirtió en el discurso oficial por parte del Estado y en una moda por parte de los medios de comunicación. Abro comillas. De esa forma, el odio encuentra orden donde hay caos y decisión donde hay incertidumbre. Sirve para filtrar principios. Vuelve nítidas las opciones,
aclara las filias y también las fobias, anticipa los pro y los contras, proporciona los argumentos para estar de acuerdo y también las razones para el desacuerdo. Cierro comillas, cierra. Pero este odio se disfraza de falsas expectativas en los programas de televisión nacional, esperanzas de obtener una clasificación al Mundial de Fútbol y sobre todo en el discurso político de quienes manejan las riendas del país. Las palabras acomodadas y estereotipadas con las que la clase dirigente ha conseguido marcar un derrotero a su acomodo lastiman de manera profunda los sentimientos y emociones de los colombianos de a pie. Este discurso no pretende formular un nuevo camino mediante el cual se desanden los pasos de la guerra en un marco de aceptación social. Según Botero, abro comillas, en Colombia se impone es la mirada de Narciso en el espejo. Lo que vamos a encontrar es esa mirada de uno sobre sí mismo, la mirada del que es incapaz de mirar fuera de sí. En este sentido, el desencuentro de las miradas imposibilita la construcción del otro y de un imaginario social incluyente. Pero la diversidad hay que entenderla más allá de ser un depositario que alberga las diferentes ideologías, miradas y pensamientos. Para Bakhtin, en un mundo en el que el discurso fundamenta las relaciones interpersonales, se trata no solamente de la elaboración de un testimonio que manifieste las experiencias vividas por cada uno de los interactuantes, abro comillas, sino por la actitud del hablante respecto a la persona de su interlocutor, cierro comillas. En la medida en que el individuo alcance a dimensionar la porción de su yo que existe y persiste en el otro, y que además de esta comprensión adopte una aceptación por la palabra del otro, se logrará encauzar todos los discursos hacia el mismo fin, la reconstrucción social posguerra. Es allí donde la literatura testimonial debe tender un puente dialógico entre los actores del conflicto, las víctimas y el resto de la sociedad, para que entre todos se construya una nueva sociedad, si no perfecta, al menos distanciada del odio. Curar las heridas, olvidar y perdonar, es un proceso complejo que le cuesta mucho esfuerzo al sujeto, pero no es una realidad imposible de alcanzar. La educación es fundamental para lograr una comunión cultural en la que los sujetos prioricen sus necesidades a presente y futuro, porque los peligros que se avecinan a la humanidad son más grandes que las rencillas personales o las disputas ideológicas. La humanidad deberá, ya lo está haciendo, enfrentar dificultades climáticas y ambientales que, de no ser tratadas a tiempo, terminarán por exterminar una gran cantidad de personas a lo largo y ancho del planeta Tierra. Para una verdadera reconstrucción social, no basta con incluir las múltiples voces que han sufrido los embates de una guerra despiadada, de los que fueron meros observadores y hasta de los que han sido indiferentes. Utilizando una visión bakhtiniana del diálogo, es preponderante que los testimonios de vencedores y vencidos habiten la frontera de las convergencias, desde la cual no existen los viejos contextos y arraigados pretextos que han cubierto con su velo cualquier posibilidad de paz. Lo anterior es necesario porque, abro comillas, en el diálogo se hacen desaparecer las voces, separación entre las voces, se eliminan las entonaciones emocionales y personales, de las palabras vivas y de las réplicas se extraen nociones y juicios abstractos. Todo se introduce en una sola conciencia abstracta y el resultado es la dialéctica, cierro comillas, Bakhtin. Alteridad y difusión. Un diálogo permanente en el que la idolatría por el pasado desaparezca y se promulgue el interés por cultivar un presente justo y equitativo son principios de una sociedad utópica. No será posible, y de eso se alimenta el diálogo, que todos los sujetos encuentren conformismo en esa torre de Babel dialéctica. De lo que se trata es de encontrar en conjunto las posibilidades mediante las cuales se intente cambiar la historia de sangre y de odio, de rencores arraigados y de falsas promesas de felicidad, dos aspectos que nos impiden evolucionar como sociedad. El odio y la no aceptación del otro comenzó una guerra que atravesó más de la mitad del siglo XX en Colombia, arrastrando consigo una vorágine de cuyas entrañas nacieron nuevas maneras de odiar y de indiferencia. El odio mantiene vivo el recuerdo de la guerra, ahondando más la herida social, política y económica, en lugar de subsanarla. Y los discursos políticos polarizados,
como han permanecido en las últimas 6 décadas, se anclaron en esa retórica de la guerra, pues es la mejor carta de un grupo minoritario que dirige al país. De otra parte, la divulgación de la información y de contenidos en los medios masivos de comunicación, específicamente los 2 canales privados que se llevan el rating en los hogares colombianos, no se realiza de manera analítica. Lo anterior se presenta porque, abro comillas, la televisión comercial sacrifica la credibilidad y el servicio público expresado en la promoción de valores sociales, educativos y culturales por el espectáculo y considera a la audiencia como clientes potenciales para la adquisición de productos que se atiborran en las pantallas, cierro comillas, Angulo. De manera concluyente, se puede decir que la alteridad y la difusión de la información se expresan como el mayor desafío social en Colombia. Estos 2 elementos son necesarios y fundamentales para hablar de paz en época de posconflicto, debido a que ni el cese de hostilidades ni la firma de los acuerdos, mucho menos la propaganda política alrededor de los mismos, permiten la convivencia armónica y pacífica. Agradecemos la intervención de Sergio Quintero con su ponencia Colombia, el país más odioso del mundo. Y le damos la bienvenida a Carolina Romero Tálora con su ponencia Juegos fabulescos y humanización del animal. Muy buenos días. Hay cosas que a veces me obligan a desaparecer. Por ejemplo, el deseo de comer gente. Nelson Romero Guzmán. La poesía y los poetas colombianos son un fenómeno que cada vez tiene más auge en nuestro país. La poesía como manifestación de lo social, transformación del habla y creación de mundos fantásticos se hace más aguda y precisa en manos del escritor tolimense Nelson Romero Guzmán. La recopilación de poemas en el libro Animal de oscuros apetitos, del autor en mención, permite deleitar al lector con 39 de sus poemas, en los cuales se puede dilucidar los juegos fabulescos y la humanización del animal. En la poesía del autor tolimense, todo está acompañado de un sinnúmero de imágenes místicas, divinas y animalescas, reconfiguración del lenguaje natural y algo de prosa poética. Nelson Romero Guzmán es un poeta nacido en el sur del departamento del Tolima. Su infancia la vivió en el campo de una manera pastoril. Esto ha influido mucho en la mano creadora del poeta y se refleja en algunos de sus escritos. Es un poeta que realiza juegos fabulescos, quizás influenciado por su experiencia infantil cercana a la naturaleza. Utiliza a los animales en distintos roles y en ocasiones los emplea para desaclarizar a Dios, darle al animal una reverencia divina y desprestigiar la utopía religiosa. De hecho, en poemas como Alabanza del cerdo se puede afirmar lo anteriormente dicho. Cito el poema. Oh, qué puro soy más allá de los pelos y el tocino. No me le arrodillo a Dios para que me salve el carnicero, sino que me ofrezco sin más a los cuchillos que ungen mi torrente de sangre, para que mis bacterias alcancen la gloria en el trípero insaciable del hombre. Amén. Este fragmento del poema existe una similitud entre el sacrificio del cerdo y el sacrificio de Jesucristo. Al igual que Jesús, acepta entregar su vida por la salvación del mundo y se queda hecho Eucaristía, como está escrito en la Biblia, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26. Abro comillas. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Cierro comillas. Al igual que en la alabanza del cerdo, existe un sacrificio en el que se derrama sangre, para ser glorificado y luego ir a parar en las entrañas de los hombres en una especie de antropofagia.
De igual manera, el autor sostiene la divinidad del cerdo enmarcada en los más bajos instintos humanos, en esa grandiosidad la que provoca en el hombre un deseo incontrolable de poseerlo en sus entrañas, de ganar algo de su perfección animal en la cual todo es aprovechado. ¿Quién puede, siendo humano, aspirar a todo cuanto sea de beneficio pleno a los demás? Y sin embargo, ¿cuán lejos está de ser glorificado? Pues implora porque sus inquilinos temporales, las bacterias, sean ensalzados en el largo intestino de aquel por quien fuera sacrificado. Vanagloria pedir un hogar sustituto para aquellos que le sirvieron cuando no tiene la menor idea de su fin. Del mismo modo, el contexto del autor no se puede descuidar en este análisis. Nelson Romero es un hombre que ha crecido y vivido en la época de la violencia en Colombia, conflicto armado que lleva casi el mismo tiempo de vida que el poeta. Romero Guzmán es una voz popular que reflexiona dentro de sus poesías, tal y como lo plantea Eliot, hablo comillas. La poesía tiene varias y nobles funciones sociales, transforma el habla, la sensibilidad y la vida de las personas que conforman una sociedad, cierro comillas. Asimismo, como se han nombrado los juegos fabulescos y la humanización del animal, no se puede desconocer que en la recopilación del poemario Animal de Oscuros Apetitos existen algunos escritos que en sus intenciones poéticas denotan interrogación al arte, reflexión existencialista, cavilación poética, protesta e inconformismo, y hasta alusión al karma, como en el poema Hipótesis de la mosca. Estas son las isotopías recurrentes que se pueden hallar en el poemario de Romero, o como en el poema Historia con Aserrín, en el cual se plantean paradojas sobre la sociedad y sobre cómo los sujetos deben vivir y actuar según lo requiere el sistema, o en un fragmento del poema Homenaje a la música de Arturo, en donde se dice, cito el poema, ¿dijiste país? País en el aire por ti cantado, yo diría, aún mejor que los pájaros, y el viento de tu morada no dejó de oírte tus voces secretas, me bastan. El espacio, el tiempo en tu poesía son un tono. Ninguna otra Colombia, esa misma del cuchillo, atravesado, en la garganta. La cantaste suave, muda. Algunos versos de este poema pueden interpretarse como la denuncia de un país caminando hacia la utopía, que es solo aire, una ensoñación como el canto mismo de los pájaros. Habla de la Colombia con el cuchillo atravesado en la garganta. Esto puede referirse a la violencia que ha vivido el país desde hace tantos años y que aún esta continúa atravesándola sin dejar respirar al pueblo colombiano. De igual manera, Romero entiende la poesía como un palincesto. Relaciona e intertextualiza otras obras con la propia, como en el caso del poema Para una iniciación, abro comillas. Estos poemas quisieran, por lo menos, revelar al lector los secretos de su reja mutilada, cierro comillas. Dice el autor, y en poemas como Carta, expresa, abro comillas, solo como pan y cerveza. El hambre es de pinceles, de telas. El alba me acoge con brazos blancos y creo comer las patatas que pinto. Cierro comillas. Así, el poeta da cuenta de sus análisis e intereses por la obra de Van Gogh y hace toda una alegoría existencialista. Ilustra la belleza y la estética del pintor. De modo similar, se puede encontrar prosa poética y algunos poemas que tienen un formato próximo a la crónica o a la carta. Particularmente se observa en poemas como La última crónica del tren, un texto extenso que narra de manera poética, usando literatura fantástica, la visita del autor a una estación del tren que ya está en ruinas. Aquí se inserta y conversa al lector en toda una historia que parece real, pero que al final termina siendo una fantasía. Esto hace parte de un juego de palabras que el sujeto lírico ha tornado sonoras y musicales. Asimismo,
La intencionalidad del poeta, entonces, consiste en preservar la memoria, exaltar el arte, denunciar poéticamente la realidad, denotar que la poesía se hace necesaria para la historia de la humanidad y que el trabajo del poeta es como el del profeta, anunciar y denunciar. Por otra parte, existe un tinte lúgubre de oscuridad y rabia en poemas como La escritura del demonio, en donde exclama, abro comillas, en mi casa vive el demonio, me echa negrura en la sopa, negrura en los zapatos y en los bolsillos negrura, cierro comillas. O en el texto que le da título a la colección Animal de oscuros apetitos, en el cual la voz poética nos enfrenta a un misterio, abro comillas. En las noches duerme a mi lado para comerse la carne de mis sueños. También se zambulle en las aguas profundas de mis pesadillas, donde pasa madrugadas copulando con las serpientes ciegas, cierro comillas. O como en Música Negra, cito el poema. En el concierto negro, todos los instrumentos reflejan armaduras. Es un ejército de variadas ejecuciones el que ocupa el fondo de la sala. Fuerte es la descarga, como esa música se mata. No sabes que asistes a un fusilamiento. El tiempo se detiene y asfixia a los asistentes. Estás oyendo música negra, compases duros, la rabia de un violonchelo. Golpea a un hombre en la cabeza para apagar sus acordes. Ahora bien, retomando la idea central sobre los juegos fabulescos y la humanización del animal, se encuentran nombrados en sus obras animales como el escarabajo, el tigre, el gato, el cerdo, el camello, la mosca, el sapo, la mariposa, el pavo y el ratón. Pero, ¿qué intención tendrá el autor de insertar estos juegos fabulescos en sus obras? ¿Por qué carga estas poesías de animales humanizados? Quizás la respuesta sea un tanto compleja, pues a una obra se le pueden dar muchas interpretaciones dependiendo la óptica del lector. Pero si se analiza el papel fabulesco de los animales, se denota la creación de nuevos paradigmas. El animal cruza la frontera entre lo real y real, y lo fantástico ficticio. Abro comillas. Un escarabajo hizo la redondez achatada de este planeta gracias al poder de su imperfección. Cierro comillas. Ahora bien, es de recordar que en la historia de la literatura, varios autores como Cortázar, Borges y Ocampo han recurrido al uso de animales en sus escritos, al igual que Nelson Romero. Cervantes hizo uso del animal satírico en su novela El coloquio de los perros. Animales detectivescos como los ha usado Kafka y autores como Kipling los han conservado salvajes. Los animales en la literatura adoptan nuevas voces y roles de alguna manera humanizados, adaptándose a los cambios del género humano y a las nuevas vivencias y problemáticas sociales. Así, estos poemas del autor tolimense parecieran parientes lejanos de las fábulas, aunque Romero privilegia un lenguaje polisémico y claramente la intención no es la moraleja, sino la creación de mundos fantásticos, la explicación de lo inexplicable y en algunos poemas, como La escritura del demonio, Animal de oscuros apetitos, Un trazo, Tinta de escarabajo y Centinela, en este último nos ofrece una clave, abro comillas. En mi escritura, el gato es un centinela, se arquea furioso en la puerta del infierno, cierro comillas. Pareciera que el poeta cuenta su proceso de escritor al momento de crear poesía, en el mismo instante en que la inspiración lo posee y los animales empiezan a rondar sus universos mentales fantásticos. Finalmente, el libro de poemas Animal de oscuros apetitos del autor Nelson Romero Guzmán es sin duda alguna una obra de la literatura que pertenece al mundo de lo fantástico, de los juegos fabulescos y de la humanización del animal, de las imágenes divinas que conforman un bestiario satirizando la utopía religiosa, presentando realidades sociales encriptadas en el lenguaje y la prosa poética. No muchas universidades, ni tampoco muchos estudiantes contamos con el privilegio
de tener profesores de este talante en nuestra universidad. Poetas, ensayistas tan maravillosos como lo son Nelson Romero Guzmán, quien está hoy aquí presente y para quien pido un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias a Carolina Romero Tálora por su ponencia, Juegos Fabulescos y Humanización del Animal. Invitamos a Sara Lucía Naranjo, quien nos leerá el texto Escribir, un horizonte sin límite. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a cambiar un poco de tema. La idea del texto fue construido en el marco de la cátedra del profesor Carlos Gamboa, lectura y escritura en la universidad, y pues el objetivo es reflexionar sobre estas prácticas dentro de la vida universitaria. El que escribe muere, pero sus palabras subsisten. Margaret Mead. Escribir en la universidad es una actividad interdisciplinar que, paralela a la lectura, enmarca el horizonte del desarrollo y fortalecimiento de habilidades comunicativas, así como la producción y planteamiento de conocimientos. Comúnmente, las prácticas lectoescriturales se han idealizado de tal modo que se piensan como experiencias reservadas para algún grupo lejano de intelectuales, o en la peor situación, el educando toma una posición silenciosa y acomodada, obstaculizando la crítica y el debate, situación que le lleva a aceptar en muchos casos opiniones o discursos sin fundamento. Desde luego, el vuelco hacia la independencia y autorresponsabilidad que representa ser universitario se encuadra en los choques generados a partir de la diversidad de individuos en el aula, cada uno enfrentando sus faltantes e impericias y lidiando con las de sus compañeros a la hora de trabajar en grupo. Además, la encrucijada de saberes que debe enfrentar el estudiante que apenas aterriza al hostil campo de la educación a distancia, donde el apremio del tiempo le hará presa fácil de las noches sin fin frente a la computadora, libros o copias encargadas por cada profesor para revisar durante la siguiente tutoría. En ninguna manera se pretende crear confusión al público de las siguientes líneas, para lo que se intentará traer a escena términos decorosos, mas no rebuscados, y lenguaje ligero, sin perder el objetivo, que es plantear una respuesta al interrogante que nos guía. ¿Cómo pueden los estudiantes universitarios optimizar la producción de textos apropiados para el entorno académico? Conviene aclarar que el abordaje de la temática se hará desde el contexto de la educación en Colombia, mencionando algunos rasgos de la modalidad a distancia. Un horizonte. Partiendo de la concepción de Marta Andrade, la escritura, abro comillas, como eje didáctico transversal y transdisciplinario para cualquier universitario, permite evidenciar el proceso de aprendizaje, las reflexiones, los cuestionamientos y las nuevas propuestas que plantean los discientes a la hora de manifestar sus avances en el conocimiento. Cierro comillas. Es posible justificar que los estudiantes caen en la necesidad de escribir de manera eficaz en su ámbito educativo, en donde cotidianamente se exige la producción de documentos, ya sea con el fin de sustentar el aprendizaje, organizar las concepciones frente a una temática específica o comunicar necesidades individuales o del colectivo estudiantil. En estos términos se hace inminente el uso del lenguaje apropiado al contexto, además de la implementación de estrategias que disminuyan los efectos de la premura con que se deben producir los textos. Entran en escena las famosas frases de los maestros. Para la próxima semana, un resumen. Realicen un ensayo, un artículo para el siguiente encuentro. Entre otras que dejan atónito al estudiante, quien tímidamente distingue 2 o 3 tipos de texto en el mejor de los casos. Este es el punto donde se proponen la lectura y la misma escritura como herramientas para optimizar la producción textual en la academia. Pero antes, vale aclarar que la universidad se puede clasificar en el segundo patrón que menciona Margaret Mead, al observar la cultura escrita en que vivimos desde 2 modelos, utilitario y sobrecargado. El primero capacita al individuo para escribir algo más que su nombre, dirección o información básica. Quizás le conduce a relatar acontecimientos sencillos y de los cuales tiene conocimiento suficiente para adueñarse de las palabras que utiliza. El segundo modelo
Alude al sujeto que está en la capacidad de elegir y controlar todo cuanto lee y escribe. Lo anterior se ratifica teniendo en cuenta que la escritura académica está supeditada a las evidencias, investigaciones, pruebas y fundamentos seriamente reconocidos, y que en ninguna manera el alumno, al menos en este espacio, argumenta sus saberes basado en opiniones subjetivas, supuestos o pareceres, lo que articula la escritura con el ejercicio constante de la lectura consciente, lúcida y funcional, de la que se ampliará más adelante. Caben las palabras de Mario Kaplun, abro comillas, la verdadera comunicación no comienza hablando sino escuchando. La principal condición de un buen comunicador es saber escuchar, cierro comillas. Pues de lo que se recibe, se produce. Además, su idea de educando hablante incluye al estudiante como protagonista en la comunicación educativa más que un llano receptor de informaciones o recurso humano en el mercado laboral. Un destello. La academia podría tornarse altamente tenebrosa cuando el docente entra en el aula de clase con la pretensión de conducir a los aprendices a la lectura de discursos en el marco de alguna disciplina específica. Pues como afirma Andrade, abro comillas, los textos que se trabajan en la universidad son de alta complejidad y densidad, tanto en la temática, usualmente nueva, como en su manejo. Requieren una base de conocimientos en la que apoyarse para construir sentido. Cierro comillas. Entonces, el estudiante comienza una verdadera carrera durante la cual deberá superar la mayor cantidad de obstáculos para alcanzar estándares previamente fijados, que le indican su paso al siguiente nivel de curso. Ahora bien, se abre la posibilidad de mencionar la lectura lúcida como pilar en la búsqueda de conocimiento y que requiere de un sujeto habituado al interés y compromiso de indagar respecto al mundo. De modo que, abro comillas, la lectura adquiere otro carácter cuando se lleva a cabo bajo los presupuestos y las exigencias de la lucidez intelectual. Esta cita es de Fernando Cruz. De ahí que el acto de leer implica más que la descodificación de símbolos y se vislumbra mejor su esencia al entender la imposibilidad de afirmar que al terminar el bachillerato se completó el aprendizaje lector. Una gran biblioteca en casa, la suscripción anual al periódico o lecturas por medios virtuales no son sinónimo de un lector disciplinado, crítico y consciente. Más bien, vagas ideas que contrastan con el siguiente argumento del profesor Silgado. Abro comillas, al considerarla como una habilidad cognitiva abstracta, la academia asumió la lectura como un proceso perfecto e intemporal que resulta de la instrucción en ciertas operaciones mentales que debían aprenderse en el momento de la formación escolar, cierro comillas. No se puede enmarañar la idea de alfabetización con la de lectura y menos al ubicarla en la esfera intelectual. Por otro lado, todo texto requiere un análisis para ser comprendido. Entonces aparecen otras dificultades. No todos los lectores están en capacidad de analizar de entrada todos los discursos. Por consiguiente, es inútil culpar al alumno por las falencias con que aterrizó a la universidad. Lamentablemente en nuestra sociedad y aún desde la escuela se tiene la idea vulgar de la lectura en el sentido lúcido como componente ajeno a la cotidianidad. Se prefiere enseñar a los niños hábitos como pasar la mayor parte del tiempo frente a las pantallas de algún dispositivo móvil de los que hoy circulan en abundancia, mientras erradamente se piensa que el reconocimiento de avisos, publicidades o datos sencillos encarna la educación y completo desarrollo de habilidades consecuentes a la lectura como crítica y el debate. Un sujeto. En lo que atañe a la realidad de la educación en Colombia, según cifras del Ministerio de Educación Nacional, a diciembre del 2016, el 57% de la totalidad de municipios contaba con al menos un matriculado en educación superior. En otras palabras, de los 1.122 municipios reconocidos por el DANE, solo 637 pertenecen al grupo donde de una u otra forma los habitantes acceden a este tipo de formación. Así, se puede percibir que la etiqueta de estudiante universitario en pleno siglo XXI es un privilegio que no toca a la totalidad de colombianos. Entonces, mientras la posibilidad de educación superior sea tan limitada, menores serán las garantías del control al proceso lectoescritural académico para la población. De ahí, el decaimiento de la producción textual formal en el país. Por otro lado, la educación a distancia ha brindado la oportunidad de acceso al entorno universitario. Es destacable
la posición de los siguientes autores, que viene muy al caso al plantear la relación de esta con la escritura. Abro comillas. Dependiendo de la amplitud o limitación con que uno asuma el concepto de educación a distancia, puede situar sus orígenes más o menos alejados en el tiempo. En teoría, se podría decir que ha existido educación a distancia desde el momento en que apareció la escritura. El texto escrito es un medio que posibilita el aprendizaje en tiempos y espacios distantes de aquellos en los que fue escrito. Sin embargo, hablando con mayor precisión, aunque todavía tomando el concepto de educación a distancia en un sentido amplio, hay quienes colocan sus orígenes remotos en diferentes tipos de cartas instructivas de carácter religioso, científico o didáctico, que ya se encuentran en las antiguas civilizaciones sumerias y egipcias, en los escritos bíblicos del pueblo hebreo, así como en los griegos y romanos, y que constituye el género literario denominado epistolar. Cierro comillas. Así pues, la importancia del texto escrito en la educación a distancia, que hace parte vital de los procesos de aprendizaje y formación universitaria, ya sea a distancia o presencial, pues fungen como vehículos que conservan la memoria de la información que en estos escenarios se comparte. Algunas sombras. Si bien la pregunta central del presente documento permite crear un manual de recomendaciones o recetas para escribir mejor en la academia, lo que se ha pretendido es considerar la necesidad de incrementar las prácticas lectoescriturales conscientes y cuidadosas por parte de los estudiantes universitarios, teniendo en cuenta que son recursos fundamentales tanto para establecer bases del conocimiento como para escribir mejor. Desde el punto de vista del lector lúcido, que ha sido influenciado por el continuo ejercicio lector. Para cerrar, tenemos que la situación individual al inicio de la etapa universitaria representa una variable en el trasegar del proceso de refinamiento escritural. No se debe tomar a la ligera, ya que se presta para reflexionar sobre las estrategias más adecuadas para cada caso, pues se requiere dedicación y cuidado en el sentido diferencial entre sujeto alfabetizado e individuo consciente de su formación intelectual que se arriesga a tomar el papel de educando hablante. Pues en la diapositiva tenemos una imagen del artista Manuel Fermín, es un lienzo. Es muy interesante porque esto nos ayuda como a visionar un poco el tema que estamos tratando. Y aquí aparece ese sujeto del que hablamos en el texto, y es como el estudiante de primer semestre o que apenas está como ingresando a este mundo, que tiene un camino, pero no va por él, sino va como por algo paralelo, apenas se está ajustando a toda esta vida y a esta práctica, pero siempre allá tenemos ese horizonte que cuando lo alcancemos vamos a encontrarlo de nuevo, y esa es la escritura. Entonces los animo para que empiecen a escribir y aprovechen los espacios que ofrece la universidad. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Gracias a Sara Lucía Naranjo por su ponencia Escribir un horizonte sin límites. Las 4 ponencias que vienen a continuación hacen parte de una sola dinámica, y es el estudio de la poesía como una necesidad urgente para que exista la posibilidad de que, formándonos como docentes, seamos capaces de abordar estos discursos literarios en nuestras prácticas cotidianas. La primera de ellas es de Karen Stephanie Paz, se llama Entre el amor filial y el reproche a la vida, basado en un poema de Julio Flores que me permitiré leer. A mi madre, todavía el dolor ara en su frente, se humedece en sus ojos todavía. Sus ojos hay donde también el día radió como en las cumbres del oriente. Huyen las tempestades de mi mente cuando los dedos de su mano fría se hunden, temblando en la melena mía, y amorosa la erizan blandamente. Ella es el astro de mi noche eterna, su limpia luz en mi interior se expande, como el lampo del sol en la caverna. Yo la adoro sin medida, con un amor como ninguno, grande, grande a pesar de que me dio la vida. Buenos días para todos.
Del poema A mi madre de Julio Flores nace el siguiente escrito titulado Entre el amor filial y el reproche a la vida. No es la hora del reproche, ni el tiempo de repartir culpas, sino de entender que una idea es capaz de cambiar el mundo, si antes demuestra ser capaz de cambiar la vida de quien la pronuncia. Francisco Domínguez Brito. Julio Flores, nacido en 1867 en la ciudad de Chiquinquirá, Boyacá, fue entre los poetas de su corriente el más pesimista de todos, pues como escribe Tapia en este poeta, abro comillas, habla del desengaño, amargura, mezclados con arrebatos místicos y bellezas ideales, no solo de los amores, sino de la sociedad y la condición que les tocó vivir. Flores era más romántico que modernista. A continuación se abordará el poema Mi madre del autor mencionado con el fin de demostrar que en el mismo se construye una exaltación del amor filial y el reproche a la vida. Iniciando, se debe dejar claro que el poema tiene una estructura de soneto, que es considerado un tipo de poesía clásica, la cual era muy utilizada en el romanticismo y, abro comillas, es una composición poética de origen italiano que consta de 14 versos. Se divide en 4 estrofas, los primeros 8 versos en 2 cuartetos y los últimos 6 en 2 tercetos. En el soneto clásico generalmente el tema se enuncia en los cuartetos y la solución aparece en los tercetos. Harley. De entrada, en el título del poema encontramos el vocablo madre, el cual resignifica el sentido de una definición común de una mujer quien cambia su vida, su tiempo y su forma de pensar por dedicarse a unos seres en especial, como lo son sus hijos. Alguien que no le teme a la vida y a la cual se le atribuye ese adagio popular que dicen no hay vida sin hijos. Una madre significa ternura, fuente de compasión, lealtad y hospitalidad. Un hombre muere una vez, pero una madre muere cada vez que da a luz. Es quien protege de las desgracias cuando nos encontramos indefensos, la misma que interrumpe 3 o 4 veces su sueño por alimentar. Oculta su dolor y sin duda alguna es capaz de dibujar sonrisas en un rostro de lágrimas. Ahora bien, es importante resaltar que el poema usa la rima como principal recurso, entendida esta como, abro comillas, la semejanza o igualdad de sonidos entre 2 o más palabras a partir de la última sílaba acentuada, en especial aquella que se produce entre palabras finales de los versos de un poema, cierro comillas, Real Academia Española. Asimismo, en el poema se evidencia la voz de un yo poético, que da cuenta de la interiorización del sujeto que plantearon los románticos. Es decir, estamos frente a un poema de corte sentimental. Flores, abro comillas, tenía la virtud de tocar la fibra de los enamorados, los decepcionados y hasta los entusados. Su verso era triste y profundo. Cierro comillas, el tiempo. Dándole valor al sentimiento a través de un lenguaje que expresa la sensibilidad. Algo típico en el romanticismo es la exclamación dentro del texto, la cual encontramos marcada en la expresión onomatopéyica ay. Asimismo, se resalta la palabra dolor, escrita con la letra inicial en mayúscula y que puede ser interpretada como una marca significativa de sufrimiento. El poema en general emplea un lenguaje especial utilizado también por la corriente del romanticismo, por medio del cual se pretende estremecer y transmitir sentimientos de manera descarnada. En el primer cuarteto se nos presenta una anciana que llora, cito el poema. Todavía el dolor ara en su frente, se humedecen sus ojos todavía. Flores. Con gran sufrimiento está presente también una marca entre lo que es decadente y lo que fue esplendoroso. Abro comillas. Sus ojos hay, donde también el día radió como en las cumbres del oriente. Cierro comillas. Flores. De igual manera, cuando el autor escribe, abro comillas, tempestades de mi mente, cierro comillas, se puede hacer una relación de sinónimos entre los cuales encontramos caos, desorden, explosión, revuelo, es decir, que quien escribe presenta un desconcierto en su forma de pensar, pero al expresar, abro comillas, cuando los dedos de su mano frío se hunden temblando en la melena mía y amorosa la erizan blandamente, cierro comillas, Flores, refiriéndose de nuevo a su madre, se da por entendido que existe una ternura filial. El amor filial es el afecto por la familia, por los padres, los hermanos, o los hijos o los nietos. Con todos ellos en general, la mayoría está ligada por un genuino sentimiento. Cierro comillas, Malena. Dentro del primer terceto se marca nuevamente el yo,
pero también le da un significado al papel que juega la madre para quien escribe el poema, ya que en el anterior párrafo se habló de que el autor tenía una mente llena de tenebrosidad. En este párrafo es la madre quien irradia luz, haciéndola ver como el centro del universo cuando dice, abro comillas, ella es el astro de mi noche eterna, cierro comillas, flores. En este sentido se puede hablar de unos patrones simbólicos, los cuales son luz y oscuridad. Se termina con el último terceto, haciendo referencia a la adoración y el amor que siente por su madre, pero también en el último verso se evidencia el odio por la vida. Entonces podemos intuir que se trata de un personaje nihilista, porque, abro comillas, el nihilismo es una posición filosófica que niega los dogmas. Sostiene que la existencia humana no tiene, de manera objetiva, ningún significado o propósito esencial superior, cierro comillas, Pérez y Merino. Es decir, alguien que odia la vida y que se antepone al amor que siente por su madre, quien fue precisamente quien le dio la vida. Gracias. Gracias a Canal Stephanie Páez. Ahora continuamos con el texto titulado Fecundidad, Obligación o Placer, basado en un poema de Alfonsina Storni. Canción de la mujer astuta. Cada rítmica luna que pasa soy llamada por los números graves de Dios a dar mi vida en otra vida, mezcla de tinta azul teñida, la misma extraña mezcla con que ha sido amasada. Y a través de mi carne miserable y cansada filtra un cálido viento de tierra prometida. Y bebe dulce aroma mi nariz dilatada a la selva exultante y a la rama nutrida. Un engañoso canto de sirena me cantas, naturaleza astuta, me atraes y me encantas para cargarme luego de alguna humana fruta. Engaño por engaño, mi belleza se esquiva al llamado solemne de esta fiebre viva, algún amor estéril y de paso disfruta. Alfonsina Storni, recibamos a Manuela Alejandra Díaz con su texto. Muy buenos días. Porque tal es el objetivo del arte, recuperar este mundo mostrándolo tal cual es, como si tuviera su fuente en la libertad humana. María Luisa Burguera. El conflicto interno que agobia a la mujer debido a su biología que la esclaviza, la conduce a la búsqueda de un descanso inmediato. Su conciencia sabe que siempre ha estado cerca de la llave de su liberación, solo que para llegar hasta allí tendrá que dar otro valiente paso y sufrir una vez más. Esto es la esencia del soneto número 6, Canción de la mujer astuta, de Alfonsina Storni, escritora y poetisa argentina que participó activamente en el gremio literario. Inicialmente podemos preguntarnos qué llevó a la autora a construir una voz poética con tal sentir. ¿Qué pudo haberle pasado a una mujer inteligente, con sueños y con ganas de cambiar la imagen de la mujer? Este soneto está lleno de desilusión e inconformismo ante el proceso de fecundidad, ya que la mujer no pudo decidir ni opinar si quería o no el don que la naturaleza le implantó, ese que por cada entrega le genera sufrimiento y le resta existencia. El título de este soneto, Canción de la mujer astuta, hace referencia al cambio que realiza la mujer en cuanto a la comprensión de las cosas que suceden en su cuerpo, pues logra explorar cómo detener su función interna, sin dejar a un lado aquello que la deleita. Por ende, es un título que contiene toda la imagen y el cuerpo del soneto, aquel que en la primera leída crea un obstáculo al lector que poco se encuentra familiarizado o sensibilizado con el tema de la metáfora. Es aquí donde el placer de la poesía se encuentra en la razón, emoción y empatía que contienen las experiencias presentes en el género poético. Burguera afirma en su obra, Textos clásicos de teoría de la literatura, que, abro comillas, la metáfora no es lógica, sino que implica el ejercicio de la imaginación y la sensibilidad, cierro comillas. No obstante, es erróneo pensar que el significado de las palabras es literal. Este es un ejercicio que requiere ahondar en todas las diversas interpretaciones y significados, tanto en el tiempo en que fue escrito como en la actualidad del lector. Por otro lado, Bakhtin expresa, abro comillas, que el autor es el que da tono a cada detalle de su personaje, a todo suceso de su vida y a sus pensamientos, cierro comillas. No quiere decir que las obras son el reflejo del autor, y menos cuando no se encuentran opiniones o confesiones personales sobre aquellas. Sin embargo, al tratarse de Storni, se puede percibir que se ve algo de su postura emocional y volitiva en el personaje. De igual modo, abro comillas,
El autor crea, pero ve su creación tan solo en el objeto que está formado. Únicamente ve la generación del producto y no su proceso interno psicológicamente determinado. Cierro comillas, Burger. También podemos inferir que aquel mundo se basa en los movimientos controlados que realiza una mujer bajo la imagen de algo superior, quien le ayuda a soportar las cargas de su vida, pero sin dejar a un lado una visión radical, esa que los medios nos quieren hacer ver como perfecta y maravillosa. Una mujer que piensa más allá de los comentarios sociales, atormentada de la bulla permanente que genera su lineal situación. Adicionalmente, vemos que detrás de la solitaria y nostálgica luna, el tiempo le recuerda la función de su vida, el trabajo arduo del que no puede escapar y en el que dará otro objeto maleable para el hombre. Lo anterior se puede evidenciar en los cuartetos de la siguiente manera, cito el poema. Cada rítmica luna que pasa soy llamada por los números graves de Dios a dar mi vida, en otra vida, mezcla de tinta azul teñida, la misma extraña mezcla con que ha sido amasada. Solo hasta el último aliento podrá liberarse de aquello que la obliga a estar en ciertas condiciones de menosprecio y desespero, el cual destroza su perfecta forma, eso que en días pasados era el fruto de la máxima exaltación del placer. Esto queda claro al expresar, cito el poema, y a través de mi carne miserable y cansada, filtra un cálido viento de tierra prometida, y bebe dulce aroma mi nariz deleitada a la cepa exultante y a la rama nutrida. Antes de entregarse a la naturalidad de su ser, es consciente que no tiene por qué haber algún compromiso futuro o detalle que le recuerde sus encuentros. Tiene derecho a comportarse como su compañero, alguien que decide disfrutar sin tener que cargar preocupaciones y decepciones. Ya no será necesario atender al famoso llamado del ciclo de la vida, ni buscar amores que no trascienden de lo carnal, muchas veces por la desigualdad de las relaciones entre hombre y mujer. Por lo tanto, el poema cierra los dos tercetos finales haciendo alusión a lo antes mencionado. Cito el poema. Un engañoso canto de sirena me cantas, naturaleza astuta, me atraes y me encantas, para cargarme luego de alguna humana fruta. Engaño por engaño mi belleza se esquiva al llamado solemne de esta fiebre horrible. Algún amor estéril y de paso disfruta. Aparte, vemos que la naturaleza también es fuente en la creación del escrito. Con aires de romanticismo es utilizada por la autora para plasmar en ella la sensibilidad y valoración del sentimiento. Esto sucede porque, explica Borquera, desde el instante en que un hombre que se encuentre sumido en el dolor y absorto por él, está en condiciones de exteriorizar su dolor en palabras, cantos, sonidos y en figuras para sentirse aliviado. En ese sentido, su poesía fue camino directo para el desahogo de ideologías y penas, ahorrándole la molestia de asistir a sesiones de salud mental. Así, Burguera propone, abro comillas, que la crítica literaria implica un análisis psicológico, cierro comillas. De igual manera, Waller y Warren explican unas cuestiones generales que abordan la psicología cuando estudian la literatura, las cuales son, abro comillas, el estudio psicológico del escritor, el estudio del proceso creador, tipos y leyes psicológicas presentes en la obra y efectos sobre el lector, cierro comillas. Se dice que utilizar estos principios ayuda a interpretar y valorar las obras literarias. Por el mismo camino, Mauron expone que, abro comillas, la personalidad inconsciente del autor se tiene en cuenta pero solo como cauce para la creación literaria. Por lo cual, en las obras se puede hallar el mito del autor, que implica la repetición de situaciones que lo preocupan y lo obsesionan, provenientes de complejos o traumas que no necesariamente son negativos, pero que estuvieron presentes a lo largo de su existencia. Para darle sentido a lo anterior, se hace necesario indagar en el estudio biográfico del autor, en el que podemos verificar lo planteado. Se encontró que sus poesías hacían énfasis en la fugacidad del humano, la obsesión por la muerte y el mal, algo que de alguna manera anunciaba ya su trágico final. Su infancia se vio opacada por la pobreza debido a la quiebra de la empresa de su padre, quien murió tempranamente. Ella y su madre se vieron obligadas a mantener el hogar. De igual manera, su personalidad se vio dominada por preocupaciones, malos ratos y estados variables de salud.
tuvo más decepciones que triunfos. Fue una rebelde, capaz de desafiar a quien fuese, algo relevante para una mujer en los primeros años del siglo XX. Lo daba todo por la amistad, por la tertulia y por el sueño. Amaba el amor, lo buscaba, se entregaba, pero salía herida por esos hombres que no parecían entenderla ni saciarla. Después de un tiempo empezó a sufrir de depresión, paranoia y ataques de nervios, volviéndose recluida y evitando amistades. Así podemos concluir que todo lo anterior descrito fue materia prima para sus obras y que su historia es el hilo conductor de todo el sentir poético de sus versos. Muchas gracias. Gracias a Manuela Alejandra Díaz por su texto Fecundidad, Obligación y Placer. Ahora continuamos con la ponencia Lo eterno y lo efímero en un poema de Borges. El poema de Borges es el instante que leeré a continuación. ¿Dónde estarán los siglos? ¿Dónde el sueño de espadas que los tártaros soñaron? ¿Dónde los fuertes muros que allanaron? ¿Dónde el árbol de Adán y el otro leño? El presente está solo. La memoria erige el tiempo. Sucesión y engaño es la rutina del reloj. El año no es menos vano que la vana historia. Entre el alba y la noche hay un abismo de agonías, de luces, de cuidados. El rostro que se mira en los gastados espejos de la noche no es el mismo. El hoy fugaz es tenue y es eterno. Otro cielo no esperes, ni otro infierno. Bien pueda. Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, espero se encuentren muy bien. Gracias por estar aquí. Antes de empezar, quiero preguntarles mejor cuántos de ustedes se han, perdón la redundancia, preguntado qué es el tiempo. O bueno, no me respondan. Precisamente de eso les vengo a hablar. Curioso porque cuando estuve mirando precisamente en el diccionario de la Real Academia qué es el tiempo, encontré 18 definiciones. Y eso me lleva a pensar en una palabra o en algo que dijo San Agustín de Hipona cuando le preguntaron qué es el tiempo. Y él dijo, permítame y les leo, si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si tuviese que explicárselo a alguien, no sabría cómo hacerlo. Y dentro de las definiciones que encontré, quise citar una que es la que más se acomoda a lo que les vengo a hablar en esta mañana, que dice lo siguiente. Magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Mi ponencia la he titulado Lo eterno y lo efímero en un poema de Borges. Para empezar, les comparto la siguiente frase del señor Isaac López que dice lo siguiente. El pasado nos limita, pero el futuro nos atemoriza. El único lugar seguro es el presente. En el poema Al instante, el escritor argentino Jorge Luis Borges permite al lector tener un acercamiento a su pensamiento y, por medio de ello, poder mostrar un verdadero significado que él tiene acerca del tiempo. Así es como se puede afirmar que este poema se constituye en una profunda reflexión de la existencia humana y del descubrimiento de su insignificancia frente al tiempo histórico, conduciendo al lector a pensar que lo importante es vivir el presente. Para ello, el autor propone una estructura que responde a la de un soneto, definido este como una composición poética que consta de 14 versos en decasílabos, distribuidos en 2 cuartetos y 2 tercetos. En cada uno de los cuartetos rima, por regla general, el primer verso con el cuarto y el segundo con el tercero, y en ambos deben ser unas mismas las consonantes. En los tercetos pueden ir estas ordenadas de distinta manera. Esta definición es tomada en la Real Academia de la Lengua. En este sentido, en el primer cuarteto, el autor empieza con un interrogante sobre el tiempo histórico que conduce a pensar en el origen de la humanidad, un tiempo pasado del cual ya no hay memoria. Por eso el autor escribe, abro comillas, ¿dónde estarán los siglos? ¿Dónde el sueño de espadas que los tártaros soñaron? Recordemos que los tártaros fueron unos guerreros cuya existencia se basó en conquistar grandes ciudades. Lo anterior se ratifica en el verso que continúa, abro comillas. ¿Dónde están los muros que allanaron? Cierro comillas. Así se nos da a entender que no importa cuántas cosas se hayan hecho, en el presente apenas queda huella de eso. En el verso, ¿dónde el árbol de Adán y el otro leño?, se pregunta haciendo alusión al mito de la creación y conduce a rememorar el árbol del bien y del mal que narra el Génesis en la Biblia. Abro comillas. Entonces
Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. También el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Eso lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículos 7, 8 y 9. Posteriormente, en un segundo cuarteto, empieza con una contundente imagen. El presente está solo, para indicar que no queda nada del pasado. Del mismo modo, plantea un tiempo construido sobre una medida de tiempo. Así es, si abro comillas, el año no es menos vano que la historia, cierro comillas. El año es una medición de tiempo y la historia es la sumatoria de muchos años. Pero en el presente todo es efímero, entendiendo que lo efímero hace alusión a aquello que es pasajero o de corta duración. Es una definición tomada de la Real Academia de la Lengua. Dice, el poeta expone la manera en que el tiempo tiene una doble función. La primera es hacer la historia y la segunda es hacer que nos olvidemos de ella. En el verso, abro comillas, la memoria rige el tiempo, sucesión y engaño es la rutina del reloj, cierro comillas, el reloj camina y en su marcha consume la existencia y desaparece la historia de la humanidad. Así pues, en los dos tercetos finales, usa la metáfora entre el alba y la noche hay un abismo de agonías, de luces, de cuidados, haciendo referencia a un lapso de tiempo más reducido que es el del día. Con la metáfora muestra la fugacidad de la existencia y luego dice, abro comillas, el rostro que se mira en los gastados espejos de las noches no es el mismo. Aquí, lo que el autor propone es que después de recorrer un día, al final de la noche, el hombre puede llegar a ser transformado. Finalmente, el autor conduce al lector en otro tiempo posible que es el futuro, para decirnos que el hoy fugaz es tenue y es eterno. Otro cielo no esperas, ni otro infierno. Es decir, que no hay posibilidad de un futuro, ya que el cielo y el infierno es el ahora y cada persona decide hacer de su existencia algo malo o algo bueno. De lo anterior, termino con esta frase y dice, el pasado y el futuro están aquí, condensados en este instante. Gracias. Gracias, Linda Guillermo Olivera, por su texto Los tiernos los fines, en un poema de Borges. Damos paso a Francisco Fajardo Trujillo con la ponencia La finitud humana como excusa para el arte, basado en un poema de Gonzalo Rojas que lleva por título El principio y el fin. Cuando abro en los objetos la puerta de mí mismo, ¿quién me roba la sangre, lo mío, lo real? ¿Quién me arroja al vacío cuando respiro? ¿Quién es mi verdugo adentro de mí mismo? Oh tiempo, rostro múltiple, rostro multiplicado por ti mismo. Sal desde los orígenes de la música, sal desde mi llanto. Arráncate la máscara riente, espérame a besarte, convulsiva belleza. Espérame en la puerta del mar, espérame en el objeto que amo eternamente. Buenos días. La finitud humana como excusa para el arte. La vida sin arte sería un error. Nietzsche. El ser humano nace impregnado de tiempo, inmerso en él, pues es un ser material y por lo tanto mortal. Esta conciencia de finitud provoca una preocupación existencial, el deseo de no morir, de permanecer, algo técnicamente imposible, pero no en el ámbito de la trascendencia. El poema de Gonzalo Rojas, El principio y el fin, habla de la temporalidad del ser humano y de su soportable existencia en el tiempo a través del arte. Como dice Rojas al comienzo de su poema, abro comillas, cuando abro en los objetos la puerta de mí mismo, el ser humano comienza a plantearse preguntas de difícil contestación. El tiempo irreversible, indisponible, inabarcable y eterno atraviesa al hombre arrojándolo con cada segundo de respiración a la incertidumbre de la muerte. Cito el poema, abro comillas. Cuando abro en los objetos la puerta de mí mismo, ¿quién me roba la sangre, lo mío, lo real? ¿Quién me arroja al vacío cuando respiro? ¿Quién es mi verdugo adentro de mí mismo? La producción de La miseria del hombre, antología publicada en 1944, de la que se desprende el poema El principio del fin, se da en un contexto de guerras,
el final de la Guerra Civil Española 1936-1939 y la Segunda Guerra Mundial 1945. Son hechos que deben ser tenidos en cuenta al analizar un texto, ya que, como dice Ubeda, abro comillas, la literatura como lenguaje que expresa una tradición no puede comprenderse fuera del marco histórico, cultural y social en que se generó, cierro comillas. Rojas deja ver en su obra el desconsuelo y la inmundicia de la interioridad humana. Hace parte de la generación del 38, un movimiento artístico literario chileno que intenta retratar en sus obras la decadencia social de la época. Galás los define como un grupo de, abro comillas, novelistas de pelea, de literatura muy comprometida con lo social, y fraguados o marcados por el calor de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, cierro comillas. Es con sus efectos estéticos que toda una generación de artistas pretende implantar un cambio permanente en una sociedad fragmentada porque, como dice Burguera, abro comillas, el arte se convierte en la forma única y última de la inquisición constitutiva del hombre sobre su propia identidad a través de la medida de su alojamiento en la alteridad bajo las coordenadas de tiempo y espacio, cierro comillas. Continuando la segunda estrofa del poema, el autor, en un intento de liberación y tratando de encontrar la extemporalidad, desea que el tiempo lo libere de sus sentimientos más profundos, representados en la música y el llanto. La alegría y la tristeza como contraposición asemeja la eternidad y lo finito, la existencia y la muerte. Por eso dice, abro comillas, oh tiempo, rostro múltiple, rostro multiplicado por ti mismo, sal desde los orígenes de la música, sal desde mi llanto, arráncate la máscara riente, espérame a besarte, convulsiva belleza, espérame en la puerta del mar, espérame en el objeto que amo eternamente. Por lo tanto, el arte le hace frente a la angustia de vivir, combatiendo a su vez la opresión, levanta el alma en libertad e hincha a los hombres de valentía. Es imperativo reconstruir sobre las ruinas de la guerra una sociedad más humana, en la cual las diferencias no causen conflictos, sino que sea el detonante de la igualdad. En ese sentido, vale recordar cuando Burguera afirma que, abro comillas, la literatura es sobre todo un arma política en la lucha revolucionaria. La literatura debe ser realista, debe estar motivada por la realidad, pero el realismo no quiere decir fotografía, sino una acción crítica sobre la realidad. Cierro comillas. Es la lucha revolucionaria contra el verdugo de sí mismo, es la guerra del hombre contra el hombre y de la existencia contra el tiempo. Del mismo modo, el poema de Rojas hace uso de la pregunta como reflexión, como forma de mirar hacia el interior humano. La pregunta ¿quién? Se repite 3 veces, demostrando incertidumbre, pero a la vez una fastidiosa conciencia de finitud, de impotencia, de abnegación y de entrega al destino ineludible de la muerte. Los versos largos precedidos de los cortos hacen que se preste especial atención a los cuestionamientos. El poema en sí mismo es un desafío a la temporalidad humana, es un intento de apaciguar las tormentas del alma, que la vida misma se encarga de atizar, pero que a través del arte, en su naturaleza catártica, sobrevive en ese periodo efímero que vivimos. La catarsis no solo hace presencia en la tragedia de Aristóteles, sino en toda expresión artística. Tiene un efecto liberador en el receptor al ver que sus temores, penas y angustias son descomprimidos por la imitación poética. Gracias a este efecto, por ejemplo, Horacio Quiroga pudo sobrellevar a través de sus cuentos el amor, la locura y la muerte que atormentaron su alma durante su fatal y accidentada existencia. Por eso, cuando nos enfrentamos a cuestionamientos altamente angustiantes como el tiempo, la muerte y el más incierto de todos, la vida, es en el arte en donde encontramos sosiego, ya sea como autor o simple espectador. Los efectos del arte amortiguan la caída hacia el vacío sempiterno que es vivir. A manera de conclusión, Cárdenas afirma que, abro comillas, el arte busca la perfección de las formas para alcanzar la belleza ideal. Arte y belleza coinciden en la búsqueda formal de la armonía, la proporción, la simetría, el ritmo, la unidad, la totalidad de las cosas creadas. Cierro comillas. Es a través de las distintas expresiones artísticas como la literatura, la pintura, el cine, la escultura, entre otras, que el hombre encuentra la manera de construir mundo, de imitar una realidad y trasladar a ella las angustias, las penas
y todas las insuficiencias naturales del hombre que en su condición incompleta no puede totalizar. Por eso, como dice Cortázar en su cuento Deshoras de 1982, para referirse al papel de escribir y anclar los recuerdos al presente, abro comillas, nunca supe bien por qué, pero una y otra vez volví a cosas que otros habían aprendido a olvidar para no arrastrarse en la vida con tanto tiempo sobre los hombros. Cierro comillas. Muchas gracias. Gracias, Francisco Fajardo Trujillo, por su texto La finitud como excusa para el arte. Y para cerrar la mesa y cerrar esta serie de ponencias sobre poesía, recibimos a Kelly Natalia González con su texto El universo interior de nuestros anhelos, basados en el poema Yo quisiera. Yo quisiera levantarme y no reñir con el reloj por esos 3 segundos que le he hurtado, afeitarme cada vez que un eclipse hace el amor en mi ventana, no rendir cuenta detallada de los buenos actos de mi vida ante el tribunal de la injusticia, trabajar en una disquera y que me paguen con canciones, visitar las librerías y conversar con mis autores favoritos, tal vez algún día devolverlos más usados, más rayados, más curtidos por los años, embriagarme con 3 de mis amigos leyendo a Baudelaire, Borges o Verlaine, no tener un oficio definido, ni un nombre, ni un sitio, solo un buen motivo, ser Dios para contarle a los humanos que todo es un engaño. Yo quisiera no escribir este poema, sino vivirlo, sentirlo, transmutarlo. El universo interior de nuestros anhelos. En algún momento de nuestras vidas hemos querido cambiar la realidad o al menos imaginar otra. Una vida donde podamos ser más nosotros y dar rienda suelta a eso que siempre quisimos hacer o ser. Una manera de juzgar el poema Yo quisiera, de Gamboa, es valorarlo desde la realidad misma, teniendo en cuenta que moralmente encontramos la insatisfacción humana e instintiva de las personas que nunca son felices con lo que tienen. Siempre anhelan un poco más de placer, entendiendo que la poesía es un medio de conexión con uno mismo y nuestra realidad interna, siendo un medio de expresión y ejercicio de resignificación. Este poema nos expone y critica la vida real de un artista y la versión ideal de lo que para él sería vivir. Ahora bien, el uso del lenguaje en este poema nos conecta con las emociones reprimidas que tenemos en nuestro interior. Utiliza enunciados cotidianos y otros que hacen parte de un extrañamiento del lenguaje. Un ejemplo sería, abro comillas, yo quisiera afeitarme cada vez que un eclipse hace el amor en mi ventana, cierro comillas. Este enunciado no es común y nos brinda un elemento muy importante de la poesía como lo es el uso diferente del lenguaje comunicativo. Nos brinda una imagen más artística de lo que hubiera podido ser, abro comillas, yo quisiera afeitarme muy de vez en cuando. Cierro comillas. El extrañamiento del lenguaje nos permite contemplar de diferentes maneras el uso de las palabras, ya que pueden hacer parte de un léxico común, pero unidas logran que el lector se detenga e imagine algo distinto, algo que está expresado de una manera totalmente opuesta a lo normal. Yo quisiera es un texto compuesto de los elementos propios de la lírica poética. Esta obra literaria es autónoma, incluso sin estudiar o analizar el autor, se pueden entender y ubicar en un espacio y tiempo. Cuenta con 4 estrofas en las cuales se pueden encontrar rimas consonantes. El poema es crítico a la realidad de la vida del artista, quien se asume es el hablante lírico. Igualmente describe los anhelos de su vida y lo que él cree que sería lo ideal. En el poema se logra la cimentación de esos 2 mundos, nos involucra en una realidad contemporánea, nos invita a la reflexión catártica de la cotidianidad y de las representaciones sociales. Por lo tanto, la importancia de la poesía en la vida y en la historia de la humanidad radica, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, en que por medio de la catarsis, las representaciones y resignificaciones, se logra una reflexión y liberación de lo profundo del ser. Uno de los planteamientos más acordes sobre qué es la poesía y para qué nos sirve es la siguiente planteada por Ospina, abro comillas. ¿Qué es poesía sino ese ámbito en el cual las palabras buscan ser a la vez música y sentido, emoción y conjuro, memoria y pensamiento, revelación y profecía? Cuando oímos palabras que de una u otra manera y de manera misteriosa nos conmueven y nos liberan, nos iluminan y nos reconfortan, nos atan a la vida y nos prometen futuro.
Cuando sentimos el vuelo de las palabras, la emoción de la poesía, comprendemos que este viejo instrumento, brotado de los dolores y las aventuras de millones de seres humanos, no se conformó con ser un recurso para la comunicación y una ayuda para la supervivencia, sino que alzó vuelo en busca de un sentido alto para la existencia. Cierro comillas. Al leer Yo quisiera, se siente la naturaleza humana del deseo de libertad. Es un poema verosímil que expresa claramente lo que queremos y no hacemos. Esas ganas de fundirse en la tierra, germinar y cumplir nuestros sueños. Encontrar esa paz que ha sido arrebatada por las carreras de la productividad global. Este poema corta profundamente nuestra zona de confort y nos enfrenta cara a cara con nuestro yo natural y sensible. Del mismo modo, el autor nos demuestra claramente su amor por construir una vida sin ataduras, nos expone un romance entre dos amores eternos, como lo son la vitalidad del ser y su esencia, dos amores separados por las crueles realidades del ruido mundano, y el miedo de seguir un camino diferente. Hay que exaltar la pasión que se expresa por la música, los libros y la literatura, lo que nos hace pensar en un artista expresando a través de este poema sus aspiraciones más profundas, las inconformidades de su vida, problemas e ideologías de la sociedad y su resignificación del vivir. En el poema podemos encontrar un verso que expone la inconformidad de la vida, abro comillas. Yo quisiera no escribir este poema, sino vivirlo, sentirlo y transmutarlo, cierro comillas. Lo que nos indica las circunstancias que llevaron a la creación de este poema es una crítica a la vida misma y quizás a la verdadera vida del hablante lírico. Igualmente, mucho se ha escrito sobre el inconsciente y cómo éste se expresa en nuestras composiciones literarias y artísticas, como lo planteó Paz, abro comillas. ¿No sería mejor transformar la vida en poesía que hacer poesía con la vida? Cierro comillas. Esta pregunta reflexiva acerca de la poesía y la vida adquiere en Yo quisiera los dos planteamientos de esta cuestión. Al leer el poema, la vida misma adquiere un matiz poético, y esta misma sirve de inspiración para los versos. A lo largo del poema encontramos los deseos reprimidos de un ser que quiere volar y ser el mismo, sin rendir cuentas de lo que hace. Un sujeto que ha sufrido porque tiene que encasillarse en un lugar. El mundo oculto a la percepción de los sentidos de este personaje sería ese mundo ideal que no hace parte de su realidad. Las metáforas que se utilizan en el poema nos brindan una idea más profunda de lo que se quiere decir y expresar. Por ejemplo, la siguiente frase del poema, abro comillas, no tener un oficio definido, ni un nombre, ni un sentido, solo un buen motivo, cierro comillas. Aquí se nos brinda una idea sobre la personalidad del individuo, del poema y sobre las características sociales en las que está rodeado. Tomando en cuenta las características sociales y personales, al autor no le importa su trabajo ni el nombre que éste le dé, o el poder o la posición social. Lo que él desea es hacer algo que sea bueno, sin tener que dar a conocer sus buenas obras. Él anhela algo que lo motive, que no sea forzado ni impuesto. Una cita del filósofo alemán, Marcuse, nos plantea la manera en que la sociedad circula viciosamente en la manipulación y estigmatización de lo diferente y lo que se nos impone. Abro comillas. Nuestra libertad es acallada por las masas desde el momento en que nacemos, empezando por nuestros padres ya manipulados desde sus orígenes. Muchos creen que vivimos en la era del esplendor, cuando en realidad considero que estamos viviendo una decadencia mucho más terrible que en cualquier otra época. Cierro comillas. La sociedad nos circunscribe a que debemos tener una posición importante, una vida con lujos, un buen trabajo, una familia modelo, entre otras imposiciones. La motivación y lo que queremos siempre queda a un lado. Hay seres humanos que no desean casarse, pero lo hacen por miedo a ser juzgados, o por simplemente ser aceptados, o sencillamente por las ideologías en las que fueron criados. Otro ejemplo que vemos en el poema sobre la crítica a la sociedad y ideologías es el siguiente fragmento. Abro comillas. Yo quisiera ser Dios para contarle a los humanos que todo es un engaño. Cierro comillas. Nuevamente se amonesta una parte de la sociedad actual, en este caso la que está enfrascada en la religiosidad, que muchas veces conduce a creer que ser uno mismo es un pecado mortal, ideas que estandarizan y venden la fe, creando una atmósfera de hipócritas, consumistas e ignorantes. Finalmente es necesario traer a manera de conclusión esta frase de Marcuse, abro comillas. La literatura y el arte eran una fuerza racional y cognoscitiva que revelaba una dimensión del hombre y la naturaleza que era reprimida y rechazada a la realidad. Cierro comillas.
Con este planteamiento podemos deducir la importancia que tiene la poesía en la vida del hombre, ya que crea y transforma nuevas visiones de la sensibilidad, promueve la libertad y la conexión humana de manera inter e intrapersonal. Una forma de enunciar la resignificación de la vida, lo humano y lo humano. Yo quisiera es un poema que promueve la revolución de hacer algo, que realmente cambie la realidad. Genera un conflicto existencial entre lo que pasa y lo que verdaderamente deseamos y amamos. Después de poner de manera cimentada los dos mundos de la voz poética que primero da una crítica a la vida que vive, luego una descripción explicativa de la vida ideal para él y por último enfrenta la verdad sobre el poema y que la confirmación de este mismo no va a cambiar nada. Lo que el hablante lírico quiere es transformar su realidad, modificarse, evolucionar porque él sabe que es un artista y debería vivir en la vocación de sus aspiraciones, respirando entre sus musas, escuchando sus canciones favoritas, leyendo el poema Embriagados de Baudelaire, y con franqueza nos quedaría por decir que lo ideal sería embriagarnos de nosotros mismos, de nuestros deseos, transmutando nuestra conciencia y alcanzando así una verdadera existencia. Muchas gracias. Gracias a Kelly Natalia González por su texto Universo Interior de Nuestros Anhelos y gracias por hacer su ponencia con base en un texto de mi autoría. Con esto damos por cerrada esta primera mesa en cuanto a la lectura de las ponencias. Como dijimos al principio, vamos a dar unas breves rondas de preguntas, apreciaciones muy cortas, por favor. Estamos bien de tiempo, pero queremos seguir en esa dinámica. Agradecemos la presencia de algunos docentes del programa de Licenciatura en Literatura en Lengua Castellana. Saludamos especialmente a los compañeros del Centro de Atención Tutorial Icononso que acaban de llegar al auditorio. Un saludo y un aplauso para ellos de recibimiento. Ya tenemos también el arribo del profesor Alex Silgado, quien nos acompañará dentro de breves minutos en la siguiente mesa, el siguiente trabajo que continúa. Entonces, sin más, damos la palabra al público muy puntual sobre preguntas, observaciones sobre el ejercicio que acabamos de recibir. En avalancha no. Observaciones, preguntas, opiniones. Silencios. Allí hay una intervención, por favor. Angie, ¿me ayudas con el micrófono, por favor? Buenos días. Primero, pues agradecerles, ¿no? Magníficas ponencias, ver a compañeros del tercer semestre, entonces es como muy emotivo. Las preguntas son para dos ponentes, para el ponente Sergio Quintero y para la ponente Manuela. La pregunta para Sergio Quintero. En su ponencia se refleja un género, el género de literatura testimonial. Es un género que, aunque existe, no se evidencia en las prácticas de aula de las instituciones educativas. Entonces la pregunta para Sergio es, ¿qué estrategia se utilizaría para que los docentes y nosotros como estudiantes pusiéramos en marcha este género que quizás hasta hoy estamos conociendo como ese género de literatura testimonial? ¿La otra una vez? Y la segunda pregunta, que es para Manuela. Manuela, usted nos deleitó con el simbolismo que se ve reflejado en el poema de Alfonsina Storni. De hecho, concluyó qué significaba para ella ese poema, ¿no? Era su realidad. Pero la pregunta es, Manuela, ¿qué simboliza para usted la mujer en el poema de Alfonsina Storni? Gracias. Compañeros, ¿tienen la palabra? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta.
No, pues yo pienso que las cosas se deben hablar, ¿no? Se deben, como se dice popularmente, al toro por los cuernos. Pienso que en un tema tan delicado como el testimonio de la guerra, es fundamental que las cosas se cuenten como son y sin ningún tipo de tapujos ni ningún tipo de sesgo. Desafortunadamente, por el tema comercial y publicitario y todo este tema, pues siempre las miradas a veces se van en lo que más venda, ¿no? En lo que más genere ingresos y en lo más ayudado también por los medios de comunicación, en lo que más genere pues rating. Tenemos entonces que ahí puede existir muchos relatos y muchos testimonios que de pronto se encuentran tal vez como a un lado, se hacen a un lado, y esto uno se da cuenta de pronto, pues todos que de pronto hemos estado, pues pasamos por un colegio, pues de pronto nos dicen una cosa de cómo fue la historia y pues realmente de pronto pudo haber sido otra cosa. Yo creo que lo importante es aceptar que hay muchas miradas y hay muchas formas sobre lo mismo y no simplemente darle cabida a un sector. La estrategia simplemente, pienso yo, sería dar a conocer todo y poner las cartas sobre la mesa en un aula de clase y no decirle al niño simplemente, no, mire, es que la historia fue esta y entonces los malos eran unos y los buenos eran otros. En un conflicto tan complejo y tan profundo como el que hemos vivido, pienso yo que no se puede hablar de buenos y malos porque todos hemos tenido culpa en ello, ¿sí? Los que han estado metidos en el conflicto, tanto de la parte oficial como la parte no oficial, los que han sido testigos, los que hemos callado, los que simplemente nos quedamos detrás de la barrera. Creo yo que todos tenemos asimismo parte de culpa y asimismo parte de acción. Entonces pienso yo que simplemente es poner sobre la mesa, bueno, mire, esto es lo que ha pasado, esto es lo que ha sucedido y ahora tenemos que empezar una verdadera reconstrucción en donde pues el odio precisamente sea como mitigado, ¿no? Realmente de pronto puede parecer una ponencia odiosa, pero finalmente la intención es aclarar o dar luz sobre lo que debería ser, más no lo que se está haciendo. Entonces simplemente pienso que las cosas se deben hablar en un salón de clases y poner pues, la literatura a consenso, pues no a consenso, o sea, que se lea desde la parte oficial, desde los que vencieron y de los que no vencieron, pero eliminando esa palabra, ¿no? Porque pues la palabra, como dicen las abuelas, la palabra tiene poder. Entonces, si usted le vende la idea a alguien que es que este fue el ganador y este fue el perdedor, pues ya usted automáticamente en este mundo en donde solo competencia, pues claramente va a empezar a sentir cierta animadversión por unos y simpatía por otros. Entonces, pienso que desde ese lenguaje, desde esa palabra, se debe cambiar, ¿no? Y no decir quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, ¿no? Simplemente fue algo que sucedió y abordarlo desde ese punto de vista. Compañera, para mí la mujer simboliza en este poema, está representada como en dos espacios. Uno, digamos, cómo lo ve la sociedad, cómo nos ve, y más que todo pues en esta época en la que estaba Storni, de vernos como un objeto de producción, ¿sí? Digamos, no pienses, no seas tan destacada, bueno, políticamente o en el gremialismo literal, sino más bien quédate en la casa y educa a mis hijos, ¿sí? Y el segundo es cuando ella ya, digamos, es consciente de lo que puede hacer con su cuerpo y con su placer. Es, digamos, lo que se ve mucho ahora, ¿no? Decidimos aplazar eso por poner primero nuestros intereses, ¿sí? Educativos, sociales, bueno, en fin.
O sea, lo dejamos como, o sea, no necesariamente dar a luz significa que nos podamos realizar como mujer, ¿no? Existen muchas maneras más. Entonces, pues pienso que están, digamos, estos dos paralelos, ¿no? Entonces el uno, pues, como lo mencionaba antes, debe estar como en la obligación, pues, de darle esto a la sociedad también, porque nosotros también educamos en casa para la sociedad. Y pues el otro ya es elegir qué queremos ser aparte de eso. Gracias. Tenemos todavía un par de minutos para alguna otra pregunta, alguna otra apreciación muy concisa, muy sintética. ¿Alguien se atreve? Mientras se van atreviendo, les voy contando que ya a nuestra mesa han llegado los números recientes de la revista Ergoletrías número 4, revista de literatura del Instituto de Educación a Distancia, y la revista Entre Líneas, revista de expresión estudiantil, donde muchos de ustedes pues aparecerán sus trabajos acá y donde muchos esperamos envíen sus trabajos para el próximo número. Ahorita estaremos buscando la estrategia para hacer entrega de la misma. Igualmente queremos, como se habrán dado cuenta usted al ingreso, tenemos un stand de libros donde hay bastantes ejemplares de profesores del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima. Está entre esos algunos libros del profesor Nelson Romero, está el libro sobre el cual Carolina trabajó su ponencia. Entonces los invitamos a que pasen por ahí, se antojen y ustedes verán qué hacen con los antojos. Seguimos abiertos. ¿Alguien del público quiere hacer alguna observación? Aquí hay otra observación, por favor, me colaboras con el micrófono hasta allá. Buenos días, quien les habla, Estefanía Arciniegas. Muchas gracias a los ponentes, la verdad todos los temas estuvieron pues bellos, cargados de una manera de escribir excepcional. Debo admitir que me sentí muy emotiva con el texto del compañero Sergio. La verdad es que este género literario pues es muy difícil de abordar, pues sobre todo por la situación en la que estamos ahora. Bueno, ahora y siempre se ha tratado de maquillar mucho la realidad. Podemos ver autores que tratan con simbolismos, tratar de expresar la realidad y la crueldad de la sociedad. Como podemos observar en los textos que nos estaban compartiendo las compañeras, los autores tienen que cargarse del simbolismo, del lenguaje simbólico, para poder transmitir una realidad por miedo o por absurdos moralismos cargados en nuestro entorno. No poder tratar sobre temas sexuales, sobre temas de violencia, solamente porque a cierto tipo de persona le incomoda o porque su religión o su ética y moral se lo impide tocar los temas, pues es un poco complejo a estas alturas de la historia, ¿no? Donde se sabe y prácticamente cohíben a los niños de una realidad a la que ellos nos pueden dar hasta una cátedra completa. Los niños no son bobos, los adolescentes no son bobos, ellos ya saben. Igual en esta era de la tecnología donde la información está a la mano, o sea, tratar de cohibir a los niños de esta información es absurdo. Es mejor, lo que dice el compañero Sergio, abordar los temas de una manera un poco más abierta, tener las perspectivas indicadas y las no indicadas también. Todo cabe al momento de hacer un análisis con los niños y con los adolescentes. Entonces, no, pues la verdad muchísimas gracias y solamente quería agradecerles por el día pues tan
tan enriquecedor que nos han brindado hoy. Muchas gracias. Bueno, ya con esta intervención de la compañera Jennifer, ¿sí? Stephanie, perdón, pues damos por cerrado, el tiempo se va acabando. Agradecer especialmente a los estudiantes ponentes. Yo creo que si algo genera este tipo de espacios es la posibilidad de construirnos, de atrevernos.